Amigos, me da muchísimo gusto recibir en este estudio de Contacto Informativo, nos acompaña el coordinador del programa Agua y Sociedad de lo que es el Colegio de San Luis, Francisco Peña Paz, a quien saludo con muchísimo gusto y le agradezco que nos esté acompañando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias por recibirme. No, pues al contrario, de verdad le agradecemos mucho el que esté con nosotros esta mañana para platicar de un tema sumamente importante, tradicionalmente grave para San Luis Potosí, una situación que, bueno, pues no deja de ser siempre parte de nuestro antecedente tan arraigado en nosotros como es la problemática del suministro de agua, la forma en la cual, bueno, pues históricamente hemos tenido que sortear los retos que implican el tener agua en San Luis Potosí y hacia dónde va San Luis Potosí, sobre todo en temas de conservación, en temas de generación o de rehabilitación de los mantos acuíferos que, bueno, pues han sido abatidos de manera tremenda conforme ha crecido nuestra población, conforme ha crecido San Luis Potosí. Platíquenos en el análisis del Colegio de San Luis, en el análisis de usted como investigador, ¿en dónde estamos hoy en día cuando hablamos en el tema de agua en San Luis Potosí? Ya. Bueno, quizás sería bueno decir que es diferente si hablamos de San Luis Potosí como ciudad o San Luis Potosí como estado, ¿no? Porque si hablamos de San Luis Potosí como estado, como usted sabe, como el auditorio sabe, nuestro estado tiene una condición muy peculiar. Digamos que es como un México chiquito. Tiene una parte muy húmeda, ¿no? Y una parte muy seca. O no es la más seca del país, el altiplano potosino, pero sí es seca. Pero tenemos también una parte muy húmeda, como reproduciendo un poco el país, ¿no? Como la parte sur de México, que es mucho más lluviosa, así es la Huasteca, y una parte, pues, de menor precipitación, que es esta parte central y la parte del altiplano. La parte de la zona media, ¿no? Que como que va entre una cosa y otra, como que queda, ¿no? Entre una cosa y otra, efectivamente. Bueno, entre otras porque el estado de San Luis Potosí, una buena parte del estado está dentro de la cuenca del río Pánuco, que usted debe saber, el auditorio debe saber, que el río Pánuco, el río Usumacinta, el Grijalva y el Coatzacoalcos, esos 4 ríos concentran la tercera parte del agua superficial de todo el país, es decir, 1 de cada 3 litros que cae y escurre son llevados por estos 4 ríos, y nosotros, el estado de San Luis, forma parte de la cuenca del Pánuco en una buena parte de su territorio. Sí. Son como la vena aorta, ¿no? O de alguna manera las venas principales de nuestro país, de nuestro México. Los ríos, aunque han sido muy descuidados, ¿no? Pese a la importancia que tienen los ríos, no solo para proveer agua, sino para proveer muchos bienes ambientales fundamentales, también alimentos, por supuesto. Pese a eso, los ríos en México han sido, en general, descuidados, digamos, ¿no? Y bueno, pues no ha sido la excepción San Luis Potosí, donde hemos tenido casos, sabrá usted, amigo radioescuchas, de contaminación de nuestros acuíferos, de nuestros ríos, de nuestros lagos. Bueno, pues finalmente yo creo que es importante el mencionar si hoy en día existe precisamente una nueva cultura. Seguimos todavía con una inercia de descuido. La autoridad está realmente ya más consciente de lo que es impulsar políticas de conservación, de políticas de sanciones más fuertes para aquellas empresas que incurran precisamente en actividades que puedan contaminar ríos con desechos o con ese tipo de circunstancias, como ha pasado en otros estados del país. ¿Cuál es, de acuerdo al estudio que ustedes tienen, la situación en San Luis Potosí? Claro. Bueno, gracias. Perdón, hace rato finalmente no terminé yendo al tema que usted me decía, pero qué bueno que regresa él. Bueno, yo diría que el caso de San Luis es como, tiene claroscuros, hay partes buenas, hay seguramente buenas intenciones, también buenas políticas diseñadas, digamos, para conservar, pero también hay cosas que no se hacen bien o se hacen a contracorriente de lo que debería hacerse, ¿no? Justamente el proyecto del cual quería hablar un poquito más a sus radioescuchas, a usted, es un proyecto sobre seguridad hídrica, justicia hídrica y gestión integrada de recursos hídricos, que son como formas en que se está gestionando el agua en el mundo y en nuestro país, y que abordan estos temas que usted menciona. Por ejemplo, en el asunto de contaminación, tenemos que
se utiliza mucho agua subterránea, sobre todo para consumo humano. Prácticamente en todo el país el consumo doméstico es con agua subterránea, entre otras cosas porque hemos descuidado y contaminado mucho los ríos, ¿no? Ahorita hablaba del río Coatzacoalcos, es un río muy afectado por la producción petroquímica, industrial en general, pero en particular de la industria petroquímica y petrolera, que ha sido bastante lastimado, digamos, en la calidad del agua de ese río por esta circunstancia. Algo semejante ocurre con el río Pánuco. Como sabemos, el río Pánuco en su parte alta, en la parte que viene del río Moctezuma, recibe las aguas de desecho de la Ciudad de México. Entonces, digamos, también ahí hay un problema de calidad. Entonces, se afecta la calidad de las aguas superficiales y por lo tanto luego nos vemos obligados a sacar agua subterránea. Claro, en el caso de la ciudad de San Luis Potosí no tenemos ríos abundantes, pero tenemos agua superficial y sin embargo en general también la calidad del agua más superficial es más complicada y más difícil de solucionar. Por ejemplo, tenemos que sacar aquí en la ciudad agua de 200 metros de profundidad y sin embargo hay un acuífero más somero, más cercano a la superficie, que tiene el problema de que ha sido muy contaminado con filtraciones de aguas residuales, aguas de origen industrial, en fin, con contaminantes de agroquímicos, que hace que sea poco bueno para la salud tomar de esa agua. También trae un proyecto importante, que aquí no me dejará mentir si estoy en lo correcto, el proyecto Territorios, Políticas y Culturas del Agua, el agua en el estado de San Luis Potosí. Yeah. Y el alcance de este proyecto, hacia más o menos cuáles serían de alguna manera los factores que están tomados en cuenta dentro de esta investigación. Yeah. Bueno, es lo que le decía, ¿no? Sobre lo que queríamos un poquito difundir. Ese es, digamos, un proyecto de alcance estatal, que forma parte de un proyecto más amplio que está dentro de los proyectos que apoya CONACYT, que se llaman problemas nacionales, así se llama la convocatoria, y que el tema es discutir los términos en que está hoy la seguridad, la justicia hídrica y la gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Esto lo realizamos para el público que le pueda interesar. Realizamos un seminario permanente que se llamará durante todo el año Justicia y Seguridad Hídrica, Cuencas, Territorios Hidrosociales y Comunidades. Y la idea es analizar y mostrar cómo a veces una mala decisión en una escala puede poner en riesgo el abasto de agua, la seguridad hídrica y la justicia también de una población mucho mayor. De lo que usted me comentaba, por ejemplo, yo diría que hay ámbitos industriales muy responsables que tienen sus plantas de tratamiento, que desalojan, en fin, pero también ahí sigue habiendo una costumbre industrial poco responsable que sigue desalojando aguas sin tratar sobre los cuerpos de agua, ¿no? Que usamos todos. Entonces hay de esas dos cosas. Hay también algunas medidas que aparentemente locales pueden poner en riesgo la calidad de los mantos acuíferos de una población mayor. Me refiero, por ejemplo, al uso indiscriminado de espacios para basureros, para rellenos sanitarios. En todo el estado, los rellenos sanitarios de cada municipio son un asunto bastante complicado, ¿no? En general, funcionan, yo diría, lejos de los estándares internacionales para buenos rellenos sanitarios municipales. Y eso se convierte en un foco de contaminación potencial y real para los mantos acuíferos. Ya no digamos los tiraderos de tipo industrial, ¿no? Como los que se han querido poner luego en el estado, el caso de Guadalcázar, el caso de Mezquití, el caso ahorita muy polémico, que ha tenido oposición por parte de los habitantes de Santo Domingo. Todos estos son medidas que puestas en nivel local pueden parecer que nada más tienen impacto ahí y que sin embargo tienen un impacto más amplio. Yo creo que es importante el mensaje que nos da a conocer esta mañana el coordinador del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, Francisco Peña Paz, sobre todo más allá también para saber si todo este trabajo que ustedes realizan, todas estas investigaciones, finalmente en un tema tan importante como es el agua, tienen o de alguna manera sí tienen oídos dentro de lo que es la administración pública, en lo que es las políticas que de alguna manera se convierten a lo mejor en reformas dentro de la ley, las políticas que se convierten también en iniciativas o se convierten en acciones dentro de lo que es la administración, tanto municipal como estatal. Ustedes lo han visto, ¿hace falta más voluntad, hace falta más acercamiento o vinculación en ese sentido, o ahí van?
Yo diría que hay cosas buenas y cosas no tanto, ¿no? En general, ¿cuál es la experiencia del colegio? Yo pienso que la experiencia del colegio en términos de sus investigadores tiene que ver con, por un lado, apertura. Yo creo que en varias oficinas gubernamentales somos recibidos, se nos da información y somos escuchados. No siempre nos escuchan para hacer las cosas que podemos recomendar, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy polémica es el asunto de traer agua de muy lejos, ¿no? Nosotros tenemos el caso de la presa El Realito, que nos parece que a la larga nunca es una buena decisión traer agua de muy lejos, porque primero el agua ya también se acaba, y segundo es un costo muy alto, ambiental, humano y financiero, ¿no? Actualmente el municipio de San Luis Potosí tiene una deuda a los años siguientes para que ese sistema se mantenga en operación, ¿no? Entonces, hay cosas en que sí podemos cuando menos opinar, en fin, pero no siempre. Ahora, debo decirle una cosa, el proyecto del que le hablaba, que está dentro de Problemas Nacionales y en donde participamos tres instituciones de CONACYT, que son el Instituto de Ecología en Jalapa, el CIESAS en San Cristóbal de las Casas, en su sede sureste, y nosotros, el Colegio de San Luis. Ese proyecto está hecho exprofesamente para que al final haya una reunión con ámbitos gubernamentales y de tomadores de decisiones para presentarles los resultados. En esta idea, ¿no? La idea de que podamos ser tomados en cuenta. Finalmente que pueda llevarse este proyecto, sobre todo porque la ciudadanía, yo creo que sí hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que están interesados en conocer finalmente hacia dónde pinta el futuro, precisamente de sustentabilidad hídrica, de recursos hidráulicos en términos de las políticas públicas, de lo que podemos hacer inclusive como ciudadanos, ¿no? Porque yo creo que también es importante que sí exista una cultura del agua en todos, en cada uno de nosotros, y que veamos que San Luis Potosí, México en general, el mundo, pues tiene un problema muy importante cuando hablamos de agua, que pensamos que es un recurso garantizado en términos de que siempre estará ahí, y verdaderamente hay cosas que ponen en riesgo el que los seres humanos, bueno, pues podamos tener la misma disponibilidad del agua siempre, ¿no? Claro, eso, lo que usted menciona es muy importante, ¿no? Ese es el enfoque, quizás en otra ocasión haya posibilidades de ampliar más la idea de seguridad hídrica. Ese es hoy un tema de mucha importancia internacional, ¿no? Y volviendo al caso que usted me preguntaba para San Luis Potosí, nosotros vemos en particular el tema de los confinamientos de residuos peligrosos en nuestro estado como una posible amenaza de mediano y largo plazo para la seguridad hídrica de los mantos acuíferos, de la gente que se alimenta se abastece de manantiales, corrientes, en fin, que estén cerca de esos lugares. Nos parece preocupante porque, en particular, por alguna razón que yo no alcanzo a comprender, el estado de San Luis ha sido propuesto varias veces para ser destino de esos confinamientos de residuos peligrosos, ¿no? Actualmente está el caso que se quiere poner en Rancho Palula, en el municipio de Santo Domingo, que sería un buen lugar por donde empezar, que las autoridades gubernamentales, no solo federales, de las que depende la autorización, sino también estatales, pusieran atención, por ejemplo, en temas como ese, ¿no? A mí me parece que es un caso muy grave realmente.